¿Qué tal, familia Mancho Vinci? Bienvenidos a un nuevo video. Es el primer video de nuestro nuevo y feliz 2021. Por fin se acabó el 2020. Creo que nos dejó muchas cosas este 2020 para reflexionar, para tomar en cuenta. En este video simplemente es recalcar un poquito lo que pasó en ese 2020. Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público. Ya viene la influenza de gatos, amigos. Y pues obviamente sin dejar de lado lo que son las actividades de la niña. Para esta fecha creo que ya hay todavía muchos de ustedes que todavía están apenas despertando de esa gran celebración del 31. ¡Changos! ¿Por qué hay tanto polvo? Pero no nos vean YouTube. ¡Feliz año! 21. Entonces, como les comentaba, el 2020 creo que nos mantuvo en una gran variedad de etapas durante todo el año. Tal vez puede pasar por 5 etapas. La primera es negar. No, porque no me estoy muriendo. La segunda es la ira. ¡Ya verá usted, doctor Miles! Al inicio realmente nos cuidábamos, estábamos muy preocupados por este virus. Después de eso viene el temor. ¿Y después qué sigue? Súplicas. Doctor, sáqueme de esto, le pagaré muy bien. Inclusive veíamos a alguien en la calle y salíamos corriendo. Eso parecía una cacería de policías y ladrones, sobre todo cuando escuchaban una que otra sirena por ahí en la calle. A la hora de saludarnos también era otro cuento aparte, no se sabía, unos se daban la mano, otros se daban el puño, otros se daban el codo, otros le cogían el brazo. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Qué más hacían? Venía a correr. Salían a correr. Entonces al inicio nos cuidamos, ya al final ya esto parece que todo mundo le importa nada. Finalmente, aceptación. Todos debemos morir algún día. Es obvio que también los mismos medios se han encargado de difundir el miedo en toda la población. Lo cierto es que este es un virus que se distribuye muy fácilmente entre nosotros. Obviamente hay que tenerle su respeto. Mi postre a tus pies. Basta. No es postre, es postro. Las noticias casi no muestran la cantidad de pacientes que se han curado, que son porcentajes siempre altos, ¿sí? O sea, es mucho más la gente que se cura que la que está débil o muerta. Bueno, para este 2021 iniciamos en una etapa que por fin dieron inicio para la distribución de la vacuna, pero aún así sigue la mala información en todas las redes sociales. Todos siguen desinformando. Desde el inicio de la pandemia con el tema de la locura del papel higiénico, Por Frodo. del alcohol, que iba a haber desabastecimiento, que todo el mundo salió, como si todo se fuera a acabar. Ahorita nomás con la vacunación, eso que hay un montón de científicos locos por ahí inventando una que otra cosa. Que esta vacunación lo que está haciendo es que se propague otro virus, que nos van a controlar, que les van a meter un chip aquí adentro. ¿Controlan nuestras mentes con vacunas para la gripe? ¡Lo sabía! ¿De niños se entiende por qué no creemos en la vacunación? Y los van a controlar. ¿Qué más chip que el mismo celular que usamos y ese nos detecta todo el tiempo? Entonces pues no, realmente eso no es así. Lo de la vacunación es una cosa muy segura y tenemos que realizarla. Te vas a chuzar aquí el bracito, ¿cierto? ¿Con esto? ¿Con inyecciones? ¡Ah!
¡No! ¡No quiero! ¡Odio las inyecciones! ¡No necesito que me curen! Y no crean que también la misma desinformación va a llegar en el momento que ya esté distribuyéndose aquí en Colombia. El tema de la distribución es un caso que toca tener mucho cuidado. A los únicos puntos a los cuales se deben dirigir es a los lugares donde realmente es autorizado su aplicación. No vayan a ir a ninguna otra parte, porque siempre van a estar esas personas inescrupulosas, van a distribuir algo que no sirve o algo que les vaya realmente a afectar. Señor Simpson, entienda que esto puede provocar pérdida de cabello y ligero retraso mental. Sí, venga el líquido. Valió la pena. Esas cosas pues realmente son las que toca tener cuidado, porque de todas maneras a la hora de que llegue realmente la vacuna acá, obviamente va a haber esas malas personas que van a hacer lo posible por ganar dinero con tal de que distribuir algo que no es cierto. Les deseo finalmente que este 2021 esté lleno de muchas bendiciones para todos, que todos estén muy bien, que la pasen súper rico, que sea un gran cambio. ¡Feliz 2021! ¡Feliz 21! La vacuna, la apliquen. Por ahora, a correr.